Ahora veamos las vacaciones en el sector público. Disculpen, tomando un poquito de jugo para tener la voz clara. El objetivo del cambio que se da en el sector público. Porque esto lo que hemos explicado es el decreto legislativo 713, que es de exclusiva aplicación para el régimen común de la actividad privada. Muy bien. Esta nueva regulación tiene por objeto establecer regulaciones para el disfrute del descanso vacacional de los servidores de las entidades públicas, de tal manera, al igual que en el sector privado, se favorezca la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Pero aquí se insiste, contribuyendo, dice, con la modernización del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado. Muy bien, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es toda esta área del Estado encargado de gestionar, administrar al personal en cuanto a captación, desarrollo, promoción, goce de sus derechos, como las vacaciones. Entonces, todo este sistema que está compuesto por normas, personal, protocolos, ¿no? Es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Quiere ser más moderno, quiere ser más flexible y se han producido unas modificaciones importantes para los servidores del sector público. ¿A qué servidores del sector público me estoy refiriendo? Es decir, ¿a quiénes se aplica esta modificación? Esta nueva regulación sobre vacaciones es aplicable a los servidores del Estado bajo cualquier régimen laboral de contratación laboral. Insisto, bajo cualquier régimen de contratación laboral. Debía haberlo puesto en negrita. Recién me doy cuenta aquí. Sea de carácter general, especial o de carrera. Por ejemplo, 276, Ley del Servicio Civil o CAS, incluyendo el cuerpo de gerentes públicos, salvo que tengan alguna norma más favorable. ¿Cuáles son los cambios? El derecho de vacaciones en el sector público está referido, al igual que en el sector privado, que los servidores tienen derecho a gozar de un descanso vacacional remunerado de 30 días calendario por cada año completo de servicios. Algunos regímenes especiales, como el sector educativo, tiene más, que son 60 días, ¿no es cierto? Por eso decía aquí, perdonen, salvo que se regulen por normas más favorables. Sector educación. Pero en términos generales se precisa. ¿El derecho en qué consiste? En 30 días calendario. Es decir, días naturales. Que no quepa duda. He visto reclamaciones y pronunciamientos de consultas que le hacen a servir y que tiene que responder. Digo que tiene porque esto estaba bastante claro y no debería ser motivo, pero hay quienes nos confundimos por no manejar bien las normas. Es que unos hablaban de 30 días calendario, ¿no? O dar 20 días calendario en lugar de, perdón, discúlpenme, 20 días útiles, ¿no? O 30 días útiles, no, ninguno de los dos. La norma precisa, cosa que ya estaba regulada anteriormente, que son 30 días calendario por cada año completo de servicios. La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor y la entidad. A falta de acuerdo, decide la entidad. Igual que sucede en el sector privado, ¿no?
las partes son las que deben ponerse de acuerdo para determinar cuándo se va a hacer uso de las vacaciones. Si no hay acuerdo, quien tiene la última palabra es el empleador, la entidad pública. Condiciones para el goce condiciones para el goce de estos 30 días. El servidor público debe cumplir con el récord vacacional. El derecho a gozar del descanso vacacional de 30 días, del que estamos hablando, por cada año completo de servicios, está condicionado a que el servidor cumpla el récord vacacional que vemos a continuación. Si se trata de servidores que laboran 6 días a la semana, deben haber realizado labor efectiva al año de por lo menos 260 días en dicho periodo anual. Tratándose de trabajadores que laboran solamente 5 días a la semana, el récord que deben cumplir para tener derecho a los 30 días de vacaciones es un récord de 210 días de labor efectiva en dicho periodo anual. Ahora, ¿qué se entenderá por periodo efectivo anual o día efectivo anual? Bueno, en el sector privado está regulado expresamente en el reglamento del Decreto Legislativo 713, que es el Decreto Supremo 012-92-TR. Pero aquí la norma nos dice el cómputo del récord vacacional será regulado por reglamento, es decir, esa precisión de en qué consiste día efectivo de labor para determinar este cómputo de 260 días en caso el servidor labore 6 días por semana, o de 210 días de trabajo efectivo en caso labore 5 días a la semana. Todas esas precisiones serán establecidas por reglamento. La regulación para el sector público, al igual que en lo que acabamos de ver de las modificaciones del 713, disculpen, también permiten el fraccionamiento del descanso vacacional. La regla general es el descanso completo y continuo. Muy bien, esa es la regla general. Si es que no hay ninguna petición, las vacaciones se gozan los 30 días en forma completa y continua. Y nos dice la norma que el descanso vacacional remunerado se disfruta preferentemente de forma efectiva e ininterrumpida, es decir, continuo los 30 días, salvo que se acuerde el goce fraccionado conforme a las reglas siguientes. Entonces, regla general, de preferencia 30 días continuos, 30 días continuos. La excepción es el fraccionamiento. Fraccionamiento que tiene que obedecer a estas siguientes reglas. Que el servidor debe disfrutar de su descanso vacacional en periodos no menores de 7 días calendario. Es decir, se podrá hacer fraccionamiento por periodos no menores de 7 días. Pero también nos dice que el servidor cuenta hasta con 7 días hábiles dentro de los 30 días calendarios de su periodo vacacional para fraccionarlos en periodos inferiores a 7 días calendario. Es decir, aquí se nos puede complicar la figura. Imaginemos, vacaciones, 30 días, ¿no es cierto? 30 días calendario. ¿Puedo fraccionar? La primera idea es fraccionarlo en periodos no menores de 7 días calendario, tal como dice aquí. Pero segundo, y tengamos cuidado, porque nos dice, si he fraccionado, por ejemplo,
o no he fraccionado en periodos no menores de 7, debo saber que también tengo el derecho de que dentro de esos 30 días calendario, 7 días hábiles puedo fraccionarlos en periodos inferiores a 7 días calendario. Es decir, podría gozar de un día, 2 días, 3 días, inclusive con mínimos de media jornada ordinaria de servicio. Es decir, medios días. 7 días hábiles de los 30 días calendarios que corresponden a las vacaciones podrán ser gozados en forma fraccionada. Yo diría hasta, perdónenme la expresión, superfraccionada, porque ni siquiera es de un día, sino de medio día, media jornada ordinaria de servicio. Ahora, por reglamento se regularán las condiciones y el procedimiento para el uso de los días fraccionados. Claro, hay que establecer cómo se hace con el refrigerio, si es la jornada primera de la mañana, la jornada de la tarde, cuáles se tiene que pedir de una vez para todo el año, o se puede ir pidiendo por mes, por semestre, etcétera. Todo esto se regulará por el reglamento. Lo que sí nos dice directamente ahora este decreto legislativo que estamos analizando, el 1405, que por acuerdo escrito entre el servidor y la entidad pública se establece la programación de los periodos fraccionados en los que se hará uso del descanso vacacional. Para la suscripción de dicho acuerdo deberá garantizarse la continuidad del servicio. Es decir, ojo, la norma nos dice que estamos ante la incorporación de el criterio de conciliación de vida familiar con vida laboral. Pero en el sector público, el empleador es el Estado, y el Estado no es un ente abstracto. El Estado nos representa a todos nosotros y a nuestros intereses. Por lo tanto, frente al interés familiar también hay un interés general, un interés público. Por eso dice que deberá garantizarse la continuidad del servicio. ¿A qué se refiere la continuidad del servicio? Del servicio que da la entidad pública, ¿no? Sea cualquiera de las entidades públicas que pueden estar inmersas en esta forma de fraccionamiento, que como hemos visto, son todas, dice régimen general o cualquier régimen especial. Adelanto de vacaciones, también se permite el adelanto de vacaciones en el sector público. ¿Qué nos dice el decreto legislativo 1405? Por acuerdo escrito entre el servidor y la entidad pública, pueden adelantarse días de descanso vacacional antes de cumplir el año y antes de cumplirse, por supuesto, el récord vacacional correspondiente, siempre y cuando el servidor haya generado días de descanso en proporción al número de días a utilizar en el respectivo año calendario. Aquí sí es más estricto que en el sector privado. En el sector privado, ¿qué nos decía? Se compensan los días de adelanto con los días de vacaciones truncas. Y si los días de vacaciones truncas fueron menos que los que adelanté, o dicho de otra manera, si adelanté más de lo que se genera como trunco, no se pueden compensar de otras obligaciones. Es decir, gana el trabajador. Acá en el sector público, no. Porque como hay el interés general, el Estado no es una empresa, que la empresa si quiere dice, bueno, regalo esos días, no importa que no se compensen. La norma me advirtió, pero yo di más. Bueno, en este caso no, pues, porque el Estado no es tan libérrimo, no es tan libre, representa nuestros intereses. Entonces le dice la norma, señor entidad pública, usted puede
pactar con sus servidores, pactar, es decir, que no puede haber imposición del empleador ni imposición del trabajador. El servidor podrá pedir el adelanto, pero el Departamento de Recursos Humanos le podrá decir que en aras de garantizar el servicio o por falta de personal o por cualquier motivo, etcétera, no se puede adelantar vacaciones. Por ejemplo, que pida adelanto de vacaciones, yo siendo un trabajador de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones, justo ahora que viene el referéndum. La OMPE o el departamento de personal me podrá decir, lamentamos informarle, señor Jorge Castillo, que usted, que es negativa, le respondemos negativamente a su solicitud. ¿Puedo reclamar? Sí, porque derecho a pataleo hay, pero me quejo, por ejemplo, a Servir, pero Servir dirá, me responderá, ¿no? El acuerdo, el adelanto de vacaciones implica acuerdo entre el servidor y la entidad pública. Es decir, el trabajador verá sus intereses y la entidad pública los intereses que no son suyos, sino son de todo la sociedad peruana a la que representa el Estado. Entonces, regla, por acuerdo. Segunda regla, por escrito. De ahí se desprende que no puede ser impuesta por ninguna de las partes. Y solamente se puede dar vacaciones adelantadas en la proporción de lo que ya se devengó. Que la norma, claro, tengo que explicarlo de esta manera, el término devengado me suena más común, es ayuda y préstamo de nuestros amigos contadores, el devengo, ¿no? Porque la norma no habla de devengado, dice que se hayan generado días de descanso. En todo caso, si queremos utilizar que se hayan devengado o se hayan generado días de descanso. ¿Cuántos días de descanso se generan por cada mes? 2.5. Muy bien. Para el que goza de 30 días, el que goza de 60, por ejemplo, en el caso de un profesor, será el doble, será 5 días por cada mes. Muy bien. Esto en cuanto al adelanto de vacaciones del sector público. Vamos a nuestro segundo punto. Modificación de la ley y reglamento de utilidades. Está referido al descanso por maternidad que el legislador ha considerado que será considerado como efectivamente laborado para el cómputo de las utilidades. No en su totalidad. Veamos lo siguiente. ¿En qué consiste esto? Se ha dado la ley 30.792, denominado Ley de Utilidades Justas para las Madres. No me gusta el nombre, perdónenme, medio guachafo, porque si hubiesen querido decir justo van a ver que no es tan justo. Entonces, hasta que hay que ser más técnico y tener estilo y sobriedad para legislar, ¿no? Norma que se dio el 15 de junio del 2018. ¿Qué hace la ley 30.792? Modifica la norma que regula las utilidades o el derecho a participar en las utilidades que tienen los trabajadores que laboran en el sector privado y que laboran en el sector privado para empleadores que generan rentas de tercera categoría. ¿Cierto? Muy bien. Porque no todos los derechos, todos los trabajadores tienen derecho a utilidades. Primero, utilidades solamente en el sector privado. Segundo, que sean empresas que generan rentas de, o sean, más que generen, perdón, que realicen actividades capaces de generar rentas de tercera categoría. Y además, que tengan
más de 20 trabajadores. ¿No es cierto? Muy bien. Y que no caigan en excepciones de ser cooperativa, entidad gestionaria o sociedad civil. Luego, en el mes de agosto, se dio el Decreto Supremo 007-2018-TR, que es la norma que modifica el Decreto Supremo 098-TR. El 0998-TR es el reglamento del Decreto Legislativo 892. Entonces, para tener las cosas claras, ya que las normas originales son un decreto legislativo 892 y su reglamento es el Decreto Supremo 0998-TR, se han dictado normas con los rangos respectivos para que puedan modificar este bloque normativo de las utilidades. El 892 es modificado por la ley 30.792 y el reglamento del 892, que era el Decreto Supremo 0998-TR, es modificado por el Decreto Supremo 007-2018-TR. Muy bien. Veamos en qué consiste esto. Prefiero explicarlo de esta manera porque la norma simplemente dice considérese como efectivamente laborado para el 50% de las, para la parte de las utilidades que se reparten en función de los días efectivos de labor. Eso simplemente dice la norma. Miren ustedes, ley 30.792, ley de utilidades justas, artículo 1, modifíquese el artículo 2 del decreto legislativo 892. El 892 dice, bueno, toda la primera parte es igual, 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 hasta lo último. Aquí dice, dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente. 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. Hasta ahí la norma original del 892. Hasta ahí. Eso es idéntico. 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente laborados. ¿Cuál es lo nuevo? Lo que viene aquí. Para este efecto, se consideran como días laborados los días de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora. Esto es lo nuevo. Este segundo renglón que supone que es ley de utilidades justas para las madres. Lo que pasa es que respecto del otro 50% que se reparte en función de remuneración, la madre no recibe remuneración esos 98 días. ¿Qué recibe? Subsidio, ¿no es cierto? ¿El subsidio es remunerativo? No. ¿Se computa? No. No es tan justo. Respecto de la modificación de la ley y reglamento de las utilidades para las madres trabajadoras, podemos acotar lo siguiente respecto de esta modificación de la ley y el reglamento. Recordemos que la distribución de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se hace en función de las remuneraciones percibidas por el trabajador y en función de los días efectivamente laborados, como acabamos de ver en la norma modificada. Condiciones que afectan sustancialmente el monto de participación de las trabajadoras gestantes, puesto que el descanso pre y postnatal de 98 días, con la posibilidad de incremento de 30 días más por parto múltiple o por nacimiento de niño con discapacidad, ¿no es cierto? Podrían ser hasta 128 días. Decía que este descanso pre y postnatal influye tanto en los días efectivamente laborados como en las remuneraciones por sí percibidas, puesto que durante el descanso pre y postnatal se perciben subsidios y los subsidios de la seguridad social no tienen carácter remunerativo.
En otras palabras, no son computables para el 50% que se reparten en función de las remuneraciones. Por lo que una trabajadora gestante recibía, antes de la modificación normativa, una participación menor que si no hubiese gozado del descanso, en un porcentaje de 27.22%, porcentaje que se incrementaba hasta 35.55 si gozaba de los 30 días adicionales mencionados. Lo cual era criticable, pues, ¿no? En la medida en que la gestación supone, por un lado, un derecho constitucional, ¿no es cierto? Por otro lado, también una expresión del desarrollo de la persona. Es un derecho legítimo. Es el ejercicio legítimo y protegido de un derecho constitucional, la gestación. Además, la misma norma nos decía que la misma Constitución establece que en toda relación laboral no se puede, con motivo de la ejecución de una relación de trabajo, menoscabar otros derechos. En este caso, como que no quedaba muy claro el hecho de que siendo trabajador o trabajadora gestante tenía un menor derecho menor derecho laboral por el hecho de la gestación. Bueno, precisamente sobre la base de esto que estamos reflexionando, considerando que la maternidad es un derecho constitucional protegido, además de una forma de realización de la persona humana, y dada la protección especial que la Constitución en su artículo 23 otorga a la madre trabajadora, se ha modificado la legislación que regula la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, considerándose ahora el descanso pre y postnatal, sea de 98 o 128 en los casos de 30 días adicionales que hemos mencionado, como parte de los días efectivamente laborados y por lo tanto computables en la parte de la distribución que se hace en función de los días laborados. Lo cual implica que la menor participación de la madre trabajadora, que originalmente era del 27.22%, ahora solo sea del 13.61%. O sea, sigue percibiendo menos, pero no en tan alto porcentaje. Antes, el porcentaje de menos que percibía la madre trabajadora era 27.22. Ahora solo es 13.61. En esa medida es más justo. Bueno, si hubiese querido, yo por lo menos si hubiese querido ponerle ese nombre de justo, bueno, que sea totalmente, ¿no? Que por eso cabe resaltar que aún persiste una menor participación de la madre trabajadora en las utilidades, puesto que no ha habido cambio en cuanto a la participación en función de las remuneraciones percibidas y los subsidios por descanso pre y postnatal que paga la Seguridad Social, pues aún no se consideran como remuneración computable para las utilidades. Ahora, esta modificación, ya como una reflexión, digamos, adicional y última, tal vez innecesaria, pero que nos hace pensar en el sistema de repartición de utilidades, el hecho de que se otorgue ahora o que se considere como días efectivos de labor es en perjuicio del empleador, es decir, el empleador tiene que pagar más utilidades. No, porque la utilidad es la misma. No se ha modificado el porcentaje de utilidades, que va desde el 5% hasta el 10% de la utilidad. ¿No es cierto? Esa sigue siendo la misma. La torta es la misma. Lo que se ha modificado es cómo se distribuye esa torta entre todos los trabajadores. Entonces, entre comillas, los que
van a recibir menor participación para que la trabajadora gestante que goza el pre y postnatal pueda recibir un poquito más de utilidades, van a ser el resto de trabajadores. Entonces, siendo que el monto a repartir es el mismo, lo que se ha cambiado es la regla de distribución. Por lo tanto, el empleador no se afecta absolutamente en nada porque no se ha incrementado el porcentaje de utilidad, sino la forma de repartir. Por lo tanto, si es que cabe hablar de perjudicado, o para no hablar de perjudicado, que siempre tiene un sesgo negativo, si queremos decir, ¿de dónde sale el dinero para que la trabajadora pueda participar en mayor porcentaje? Del resto de trabajadores. Ese es, hay que verlo de esa manera. Entonces, para que no se asusten los empleadores.